El espíritu suelta, snap, delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad. Locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, snap, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate ya, porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor. Unidos en fe, los santos marchamos. En comunión del reino avanzamos. No hay cadena, no hay prisión que apague el fuego del corazón. Así que grita con voz de poder. El cielo reina, Cristo es rey. La tumba vacía lo hizo saber que la muerte ya no puede vencer. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Francisco, Dios te bendiga, Francisco. Cuéntame. Igual. ¿Tú eres católico, evangélico? Yo soy católico apostólico. Ayúdame, católico apostólico, pero romano o ortodoxo. Así es. Romano. Católico, a lo que ustedes llaman católico romano. No, nosotros no le llamamos así. Ustedes de manera infalible se llaman así. Nosotros Ok, no. perfecto. Bueno, lo primero que quiero dejar claro, no soy apologista ni pretendo serlo, ¿verdad? Simplemente escucho y quiero, dentro de lo posible, entender a dónde se quiere llegar. Entonces, voy primeramente con el argumento que tú dices, que se cae que automáticamente la mujer, si es María y tiene dolor de parto, se cae una parte, ¿verdad?, de la tradición. No dije eso, pero vemos una mujer con dolor de parto ahí que no es María. ¿O tú crees que es María? O sea, no hay ningún problema con que sea María, desde mi punto de vista. Desde tu interpretación. Así es. Como católico. Como digo, ahora mismo nada de lo que yo diga es necesariamente, aunque trataré de expresar lo que creo que cree mi iglesia, aunque nada de lo que yo diga representa oficialmente la postura de la iglesia. Ok, muy bien. Ok. Entonces, sí, adelante. Entonces, no necesariamente porque en el Apocalipsis se mencione que María tenga dolor de parto, ya que en la Biblia, en diferentes lugares, se mencionan dolores de parto o dolores, incluso Simeón menciona dolores de María de manera no literal. Entonces, claramente María pudiera ser, o sea, en el Apocalipsis se pudiera estar tratando de María, como yo lo creo, asimismo como de la iglesia o el pueblo de Israel, ya que yo también creo que puede haber una imagen dual y o sea, no tendría que haber ningún problema con eso, y que también yo creo que María viene siendo la personificación de la iglesia. Pero para no entrar en eso, otra cosa que no entiendo es la insistencia de pedir la patrística de eso, si al final del día ustedes como protestantes no creen en eso. No tendríamos que basarnos en por qué nosotros desde el Apocalipsis creemos que eso es María para que tenga más fruto la conversación. En realidad, sí, ese es un buen punto, Francisco. Pero entonces al final yo estoy adentro desde las 4 y lo único que veo es burla, ¿verdad? Eso es lo primero. Y no veo como ganas de sacarle fruto a la conversación o al debate.
No, Entonces, porque lo que pasa es que sabemos justamente, ayer que intenté entrar con el tema de la infalibilidad, tenemos muchísima patrística con ese, de pero la ese tema no, infalibilidad. pero No, ese no se tocó. Con ese mira no se tocó. Sin embargo, en este, que sabemos, o sea, sabemos, ustedes lo saben porque lo investigaron antes de hablarlo, que es, no y si hay, yo no la conozco, lo conocerán ya los que son más eruditos que yo, que no lo soy, ni pretendo serlo. Quieren tener eso como argumentación, como que eso va a cambiar al final el outcome de lo que ustedes van a pensar. Entonces, el scope de la conversación no tiene que ver si hay una traducción oral escrita, que ya de por sí están forzando el mingo ahí, y están queriendo específicamente que sea las condiciones que ustedes quieran. Para este dogma, ustedes exigen específicamente ¿Crees, Francisco? que haya. Para este dogma, ustedes exigen específicamente que haya evidencia de los padres de la iglesia, cuando en los otros que he visto, no he participado mucho de este Ok, programa, pero últimamente Francisco, sí, cuando en los otros no le interesa tanto, los escucho. Francisco, el asunto no es de interés, sino de reconocimiento de la verdad. Tú pusiste varios puntos interesantes, por eso te escuché. Y el asunto de burla es que no es una burla, sino una manera de cómo, fuera de debate, entonces nosotros desarrollar un programa. Porque cuando nosotros vamos a debates o a interaccionar, también se dan esos procesos y no se toman en serio como que es un asunto de ridiculizar. Ahora, mira lo que tú dices. El protestante no te va a aceptar un asunto unilateral, pero ustedes sí. Para nosotros como protestantes no tenemos ningún problema en que en el desarrollo de la patrística hayan discrepancias y que no aparezca algo. Si se hace un quehacer teológico, porque para el protestante un desarrollo en la historia para entender textos bíblicos no se hace de manera infalible, pero se asumen verdades que tienen rango dogmático. Por ejemplo, la resurrección de Cristo, ningún protestante va a dejar de creer en eso. Que Cristo es Dios, la Trinidad, cosas así, tienen rango dogmático para el protestante. Sin embargo, una interpretación de estudio que viene del estudio de la Escritura, nosotros no asumimos una conclusión como infalible, pero ustedes asumen una tradición oral. Yo te pregunto, Francisco, si tú ves que el protestante no te vas a aceptar algo que para nuestra perspectiva dentro del desarrollo de la historia es que no puede haber una unificación infalible en personas que no se ponían de acuerdo en muchas ocasiones, hasta que alguien diga, como lo estaban diciendo los hermanos acá, es que tú tienes que aceptarlo por fe, que somos infalibles porque decimos que somos infalibles, y eso que te digo es infalible, y este dogma es así porque yo lo digo porque soy infalible. Entonces, si yo te preguntara a ti como católico, ¿cuál es esa tradición lineal, oral, unificadora, centralizada, concreta, así como nos dejaron la Biblia, que no simplemente es carta, sino un conjunto de palabras para el desarrollo, si tú quieres, histórico de los dogmas y las doctrinas, y que eso se dio por palabra, por vía de los apóstoles, porque Cristo le dio por palabra y le dijo, no solamente escriban, sino digan esto por palabra? ¿Cuál es ese conjunto de cosas que uno puede rastrear? Porque hay que rastrearlo, pues si no es un fideísmo totalmente oscuro. ¿Cuáles son esas palabras para uno terminar en Asunción de María, purgatorio, rezo a las estatuas o veneración, como ustedes le llaman, indulgencias e infalibilidad misma para adjudicarse que esas palabras forman parte de algo llamado tradición oral? O sea, un conjunto de dogmas y doctrinas que estructuren ese mismo dogma, valga la redundancia. Y no me menciones el canon, porque si tú eres estudioso de la historia, el canon es un desarrollo también. Sí, El es así. canon, tú lo sabes. Incluso tanto el hebreo como la Septuaginta no existía, si no me equivoco, claro está, no existía aún en los tiempos de Jesucristo y los primeros cristianos un solo canon hebreo. O sea, no existía un solo canon hebreo, así también como no existía una sola Torah, así también como no existía. ¿A qué te refieres con que no había un solo canon hebreo para los Bueno, hebreos? eh, ¿Cuántas Torah de Moisés había?
No. Sabemos que existe una sola. Lo que digo es que los judíos, perdón, no estaban totalmente de acuerdo en un solo canon. O Es lo que tengo yo entendido. el desarrollo de libros proféticos se dio en base a tratar de aceptar un libro profético de un profeta mayor o menor, y el último en entrar, aunque estaba, pero el último en entrar de una manera concluyente fue el libro de Daniel, pero siempre ha sido Perfecto. un solo canon hebreo, un solo. Está bien, perfecto, pero no entremos en ese tema. Lo que sí, o sea, muchísimas gracias por la aclaración, pero lo que quiero decir es que independientemente de todo, todos esos que tú acabas de mencionar, dígase la infalibilidad papal, eh, no sé, se pueden empezar a demostrar con la misma Biblia que debería ser ese el enfoque principal, y luego después pasar a lo que creía la iglesia, entendiendo que Clemente haya escrito a los Corintios algo. No significa, quise poner un ejemplo de la carta de Clemente a los Corintios. La carta de Clemente a los Corintios, aunque contenga en ella palabra de Dios, no es la carta de manera íntegra palabra de Dios. Yo mismo, si leo la Biblia y en voz alta, estoy hablando de palabra de Dios. Entonces, la tradición oral, cuando hablamos nosotros de tradición oral, no necesariamente estamos hablando y mencionamos, por ejemplo, el martirio de Policarpo. No necesariamente estamos diciendo que de manera íntegra el martirio de Policarpo es palabra de Dios. Entonces, yo siempre veo que hay ese tipo de confusión. O sea, que ustedes quieren que le presentemos por ejemplo, una carta de esas de los padres de la iglesia, y ustedes asumen que nosotros decimos que eso es palabra de Dios de manera íntegra, cosa que no es. A ver, la tradición oral no es palabra de Dios. La tradición oral es palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos que tú nos adjudicas en cuanto a esa forma de pensar del católico? O sea, No, si que la tradición es palabra de Dios a la par a la escritura, o no es a la par a la escritura ahora. es a la para la escritura, a las Entonces, sagradas escrituras. entonces La nosotros sagrada tradición es a la para las sagradas escrituras. la sagrada tradición no es palabra de Dios desarrollada de manera oral. Así es. Entonces nosotros no Es estamos diciendo sagrada. nada. Entonces nosotros no estamos mintiendo cuando le decimos a No, 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 ustedes. no digo que no digo que están mintiendo, digo que tal vez no entienden el concepto. O sea, digo que por lo poco que he visto de ustedes, ¿Cuál, específicamente cuál, de este cuál programa. sería? Ayúdame ahí entonces, querido Francisco. Y mira qué bueno que tú, bueno, tú como católico estás, bueno, haciendo que uno entienda más o menos esto, porque de verdad que es un grave problema de mucha terminología confusa. Mira, la palabra de Dios escrita tiene el mismo rango y jerarquía e infalibilidad a la tradición oral. Por lo tanto, ambas son palabras de Dios. Sí, así es. Si yo digo, ¿cómo me pueden probar que aparte de la Biblia, los apóstoles hablaron de una palabra de Dios llamada tradición oral infalible? ¿Cómo pueden probar eso? Porque eso tiene una vinculación de un desarrollo de dogmas y doctrinas. ¿Cómo yo lo puedo, cómo se puede rastrear, o esto es simplemente por fe? No, principalmente porque vemos el comportamiento de la iglesia primitiva, que eso lo trazamos, como tú dices, desde la misma historia. Por ejemplo, incluso en el mismo concilio de Jerusalén, que yo sé que el argumento es que había voz apostólica viva, pero lo voy a usar como sea. En el mismo concilio de Jerusalén, no, o sea, no hay, ellos no tienen prácticamente Tenían escritura ahí, estaba la escritura ahí. Sí, claro, estaba la escritura hasta un punto, Y pero, acudieron. pero esa doctrina que al final termina Pedro de establecer el asunto, aunque todos participan, ellos no lo ¿Hay, tienen de hay manera alguna, explícita en la escritura, no lo hay tienen de manera alguna, explícita en la lo, escritura. bueno, lo no explícito es un desarrollo o sea, un desarrollo interpretativo. Cuando se dice no explícito, se da un desarrollo interpretativo. Ahora, lo explícito en el Concilio de Jerusalén no es lo que Dios estableció para que se sepa lo que se iba a hacer ahí, porque ellos mencionaron la escritura.
Y por otro lado, Francisco, te pregunto, el hecho de que una carta de un apóstol no se haya terminado en un momento, pero ellos tengan la inspiración y ellos prediquen de manera oral y luego todo lo que predican y la enseñanza queda plasmada en la escritura, eso da cabida a una tradición oral que no está en la Biblia. Eso da la cabida para... Lo que pasa es que tanto la tradición oral, hay una relación estrecha entre la tradición, la sagrada tradición, porque hay tradiciones que no necesariamente son malas, pero no son palabra de Dios, así como hay sagrada tradición. Dame unos cuantos ejemplos de tradiciones orales que vienen de las palabras de los apóstoles que no estén en las escrituras. Algo que no esté en la escritura, que nosotros no tengamos que acudir a la Biblia para interpretar o lo que sea, y que forme parte de un quehacer tradicional. Justamente eso era lo que estaba desarrollando. Déjame, por favor, tratar de terminar esa parte. Como te digo, existe la tradición, la sagrada tradición y la sagrada escritura. Y asimismo también existe lo que es las tradiciones incluso podemos decir de los hombres, que no necesariamente son malas, pero no es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la tradición oral está en la Biblia y asimismo todo lo escrito pertenece también a la tradición oral. Lo que pasa es que una puede estar más clara que la otra. Por ejemplo, si nos vamos a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, es justamente, acabo de transmitirle a ustedes la tradición oral, pero eso no lo dice de manera explícita, así como yo lo estoy diciendo en las Sagradas Escrituras. Okay, sí lo podemos deducir de una manera, al igual que la infalibilidad papal, por ejemplo. Dame la tradición implícita oral para la veneración a las estatuas y el rezo a los muertos. Bueno, justamente que venga de los apóstoles y de los profetas. Justamente la veneración a las estatuas, que yo sepa, no existe como sagrada tradición. Sí es una obra de piedad que nosotros hemos asumido y que no lo vemos mal, porque nosotros no creemos que en esa estatua está esa persona o X o Y, o María o el santo. O sea, eso lo toma el laico de manera normal y no es algo establecido a lo largo del desarrollo de la historia del catolicismo romano como tal. Sí, es algo que se habló. Documentos. Sí, es algo que se ha hablado en documentos, que no te puedo decir el nombre ahora, pero déjame explicarte. Dígame, pero no es parte de la sagrada tradición. ¿Y es parte de qué? De la tradición con T minúscula. Es una exacto, vamos a decirle así, tradición con T minúscula. Es algo que yo no lo tengo que tomar dogmáticamente, aunque no haya sido declarado dogmáticamente, pero no sé si me doy a explicar tal vez. ¿Dónde tú rastreas la Asunción de María en la Sagrada Tradición? Porque la Sagrada Tradición tiene, vamos a decir que tiene un comienzo a partir de los apóstoles. Porque si esto es palabra de los apóstoles, ¿dónde parte la sagrada tradición de la Asunción de María? Mira, justamente cuando te hice la pregunta en el chat de cuál era la pregunta, que me dijiste eso, te dije que yo tal vez no puedo sacarte específicamente hasta dónde lo puedo rastrear. Lo más lejos que yo en lo personal he podido rastrearlo ha sido hasta Juan Damasceno, que ya es un poquito lejano a los apóstoles. Tal vez ese sería el argumento que ustedes me darían. ¿Qué dice Juan Damasceno con respecto a la Asunción de María? Así, de manera literal, no te lo puedo decir. Okay. Pero más o menos, no te preocupes, más o menos. No, él dice claramente, o tal vez no claramente, pero él dice que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Correcto. Pero principalmente la sagrada ¿De dónde lo tomó Juan Damasceno? ¿De quién? ¿De qué apóstol? No, es que no necesariamente lo tomó de un apóstol específico, lo tomó de cómo lo ha preservado la iglesia por la promesa de Jesucristo en el tiempo. Pero es de los apóstoles que viene, no es de la iglesia. Claro, viene de los apóstoles, pero yo no puedo decirte específicamente, fue de tal. Ahora, si tengo que elegir uno, pero no puedo decirlo de manera inerrante, diría que Juan, porque Juan es el que habla de eso en el Apocalipsis. Juan habla de la Asunción de María en Apocalipsis, o eso es un acomodamiento
de la piedad popular, como tú dijiste, para poner al texto a interpretar que de ahí se está hablando de María, aunque tienen distintas interpretaciones, y no se han dogmatizado dos de las interpretaciones para estar a la par a la Asunción de María. No sé si me doy a entender. La Asunción de María es un dogma. La Asunción de María es un dogma. Ustedes lo toman de Apocalipsis. Ustedes creen que Juan, cuando estaba escribiendo, estaba hablando de María. O sea, a él le revelaron la Asunción de María. Cuando se supone que Juan lo que está viendo una visión hacia el futuro, de las cosas que iban a acontecer, no de las cosas que pasaron anteriormente sobre una asunción de una persona. Entonces, claro, si Juan habló, te doy la palabra, no te preocupes, si Juan habló específicamente en esa revelación de la asunción de María, ¿por qué también la Iglesia Católica Romana habla de otras interpretaciones paralelas? Israel y la Iglesia. Si ahí esa revelación es para que se interprete correctamente que se habla de la asunción de María. Ahí el micrófono, que lo apagaste, Francisco. Perdón. Lo que pasa es que, como te digo, justamente que sea Israel y la Iglesia, como nosotros vemos a María y la Iglesia ve a María, no le quita importancia, no le quita claridad. O sea, no hay que elegir entre una y la otra, porque María, uno pudiera llegar a, o sea, yo sé que la Iglesia lo ve así, pero estoy tratando de ser lo más, ¿verdad?, imparcial posible. María, uno pudiera llegar a decir que es la personificación de la Iglesia, ¿verdad? Entonces ya ahí yo no tengo que decidir entre uno y el otro, porque eligiendo uno es lo mismo, estoy eligiendo otro. O sea, Juan Damasceno, 700 años después, toma el Transitus Mariae, si no me falla la memoria, que vendría siendo en el siglo también súper tardío, un texto apócrifo con dudosa procedencia y no reconocido en un momento determinado por la misma jerarquía de la Iglesia, citando que esos documentos tenían una vinculación herética en su desarrollo. La propia Iglesia, que se supone que esto viene de Juan en la isla de Patmos. Y tú me estás diciendo a mí que ahí se rastrea en un desarrollo temprano la asunción de María de Apocalipsis, cuando pasó tanto tiempo y eso no se hablaba de manera contundente en la Iglesia hasta tomar un libro apócrifo. O sea, ya ni siquiera... Lo que pasa es que hay que ver que algo sea dogmático, no significa que está al mismo nivel de otro dogma también. O sea, no, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del rastreo de la... Sí, yo sé, pero que usted da el argumento de que no se habla de manera... Francisco, tú te amas, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, se me va a hacer difícil, pero usted hace el argumento de que no se hable en la Iglesia de manera contundente, que no está esa conversación, pero no es lo mismo, aunque María, Madre de Dios, y la Asunción de María son dogmas, no los dos tienen la misma importancia, como también que Jesús es Dios y hombre verdadero, es dogma, no tiene la misma importancia que el purgatorio. Pero, por ejemplo, entonces, no necesariamente la Asunción, aunque sea dogma, aunque sea declarado como dogma, no significa que tiene que ser un tema de debate continuo desde el nacimiento de la Iglesia. No, porque yo no me refiero a eso. Yo sé que ustedes establecen para acomodar un procedimiento. O sea, aunque no se haya hablado, no se haya desarrollado, no hayan sistematizado, no hayan hecho nada, al final, esto que no se mencione como dogma, que no se desarrolle como dogma, que no se sistematice, tenemos un salvoconducto que es: aquí sí lo podemos desarrollar, dogmatizar, establecer un término, inventar o poner un término por otro. O sea, inventar en el buen sentido de la palabra, no de manera despectiva. Eso yo lo sé. En un momento, silencio total. En otro momento, paz. Yo soy infalible. Pero estamos hablando de una transmisión. Lo voy a aceptar. Una transmisión, bueno, tú me lo vas a buscar en la Biblia, me imagino, Mateo 16, 18, pero lo que yo te estoy diciendo es que cuando hacen esa defensa de la tradición oral para establecer esos dogmas que al final de cuentas no se desarrollan en la propia tradición oral, porque viene de los apóstoles, no es un invento a posteriori, viene de los apóstoles, transmisión de las palabras de los apóstoles que se quedaron para la Iglesia
para que la vayan dando y siguiendo de generación en generación, aunque se vayan desarrollando y profundizando en esto. Pero tiene que haber un punto. Entonces, mira, ni Clemente de Roma, pues no lo encuentro en Clemente de Roma, no lo encuentro en Ignacio de Antioquía, no lo encuentro en Policarpo, no lo encuentro en Ireneo, no lo encuentro en Orígenes, Tertuliano, que tuvieron sus problemas, Eusebio de Cesarea. Yo no los encuentro ahí. Los primeros 500 años, Francisco. Hay un silencio. Y lo que se encuentra es una tradición independiente de una dormición en un libro apócrifo. ¿Tú estás entendiendo? De dudosa procedencia, con una prohibición de que ustedes le llaman un papa en un momento determinado. Entonces, si tú me dices, yo lo creo por fe, eso me lo dieron siglo VII en adelante, desarrollo, siglo XX, entrando al siglo XX, y tú me dices, yo lo creo por fe, yo puedo entender esa parte, pero cuando me vienen a justificar una tradición oral que tú no la rastreas en muchas de esas prácticas, mira cómo tú me dices que pedirle a las estatuas y eso y lo otro, eso es como una piedad popular, pero eso es una de las cosas más afianzadas que tiene el catolicismo romano. Cuando tú me dices eso, puede ser afianzada. El rosario es una de las cosas más afianzadas dentro del catolicismo, y eso no lo hacían los apóstoles. Y la iglesia nunca ha querido decir que los apóstoles practicaban el rosario. El rosario, pero aquí han defendido eso, sacerdotes. No, pero no, yo rezo el rosario. Ahora, querer decir que es una práctica que realizaban los apóstoles no es una realidad. No. Que los apóstoles no practicaron nada que Dios, por ejemplo, no le dijera que hiciera. O sea, para ellos practicar, porque eso sería un problema delante de Dios. Lo que yo te digo es lo siguiente, o sea, tú pones el ejemplo del rosario, está bien, pero el rosario se supone que tiene una vinculación de la tradición oral, porque eso está en la Biblia. ¿Entiendes? Porque está en la Biblia. Claro. Y tú dices que eso ni en la Biblia. En la Biblia tenemos varios elementos del rosario, como es la repetición de oraciones, que el mismo Jesús repitió oraciones. O sea, eso lo vemos en la Biblia, cuando él dice, bueno, no te puedo dar el versículo ahora mismo, pero ya cuando podemos tener una conversación en el que yo me prepare más. En el huerto de Getsemaní, él dice palabras similares, pero no eran repeticiones, no era la misma repetición, era que había dice la palabra que repetía, y volvió a repetir. No, pero te dice el texto bíblico que dice su oración. Hermano Veloz, ya no tengo que ir. Dios le bendiga. Gracias. Bye, un placer, hermano. Dios te bendiga. Ya casi vamos cerrando. Pero mira, me hubiera gustado que tú subas más temprano. A ver, Francisco. Lo que pasa, mira por qué no subí. Déjame explicarte justamente por qué no subí más temprano. Lo que pasa es que es irrelevante, no te preocupes. Lo que pasa es que justamente es el tema de conversación ahora, porque tú me estás como quiera llevando a donde yo no quería llegar. A lo que, ¿por qué no subí antes y por qué sí subí después? Es porque justamente no entiendo la necesidad de traer la patrística a cuando en los otros temas no te interesa. No, yo no dije eso. Yo dije, me hubiera gustado que tú subas antes, en otros momentos. Ah, bueno, ok. Ahora te entiendo. No, perdón, malentendido. No te preocupes. Pero mira a lo que voy. Y ya íbamos cerrando, pero qué bueno que tú tocaste ese punto. La oración de Cristo no eran vanas repeticiones, así es que le llama la escritura, vanas repeticiones, sino que tomar elementos comunes para comunicarse, hablar con el Padre, decirle tal cosa, decir algo que en ese momento el Señor estaba pasando, ¿verdad?, en su naturaleza humana por una agonía, una preocupación. No significa rezar un rosario. Ahora, no, claro que sí. Lo que pasa es que ustedes ven repetir necesariamente, obligatoriamente, como van a repeticiones, cosa que no es así. No, son repeticiones. Son repeticiones. Ahora, una cosa es una vana repetición. El rosario puede llegar a ser una vana repetición si no se hace como es. Pero al final del día nos debíamos un poquito del tema. Ok, pero una vana repetición en las escrituras, y eso se explica por vía de entendimiento cultural de las escrituras, es que tú repites constantemente lo mismo. Eso Cristo lo advirtió. Ahora, que tú utilices elementos en oraciones, un momento
tú le pides al Señor, dame fuerza, y tú le vuelves y le pides, Señor, te pido, dame fuerza, y tú utilizas palabras en una oración que se repiten, eso no es repetición, como dice la Biblia, que no se tiene que hacer. Pero el rosario es otra cosa, porque yo te menciono el rosario y tú me dices es que el rosario no es parte de la tradición oral, pero lo han defendido como parte, porque si el rosario está en la Biblia, porque se menciona, por ejemplo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hay palabras que tú encuentras en la Biblia y dice, Dios, y luego dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Tú encuentras palabras en la Biblia, que eso está en Lucas. Así cuando dice ruega por nosotros los pecadores, eso no aparece en la Biblia, ni tampoco ni los apóstoles predicaban así, ni los padres apostólicos establecieron ese tipo de prédica. De que María. Pero no entiendo ahí cuál sería la confusión. O sea, el ruega por nosotros pecadores fue un agregado que le da la iglesia. Justamente eso es lo que digo. Exacto. La ruega por nosotros pecadores. A ver, el rosario en sí no es sagrada tradición. Exacto, pero que lo defienden como eso, lo que te quiero decir. Bueno, pero entonces eso es mala de ellos. Exacto, pero tampoco es sagrada tradición llamarle rezo a una salutación del ángel a María, porque eso es una salutación de un cumplimiento profético. Si el ángel no dijo, lo que yo te estoy diciendo se va a convertir en un rezo, y los apóstoles dijeron, esto se va a convertir en un rezo. Eso puede ser debatible, porque, o sea, yo pudiera decir, bueno, pero la oración que el mismo Jesús hizo, que es el Padre, perdón si se corta, que me están llamando insistentemente, la oración que el mismo Jesús hizo, que es el Padre Nuestro, y dijo que oráramos así, tú dirás, bueno, pero que recitar la Biblia no puede ser un rezo. Y yo te digo, ajá, entonces lo mismo que Jesús dijo de su boca, que dijéramos, o el modelo que nos dio, no es un rezo que hasta yo pudiera decir incluso perfecto. Tú sabes cómo tú te das cuenta, profundizando en la escritura y viendo el procedimiento que Cristo les enseñó a los apóstoles y cómo se comunicaban con el Padre. El mismo Cristo, cuando hablaba con el Padre, hablaba normal, de distinta manera, para tener esa comunicación libre y no algo repetido, porque Cristo dejó una base para darle la gloria, darle gracias al Señor, darle reconocimiento, pedir perdón, incluso bendecir a los que nos maldicen. Todo eso son elementos que tú lo puedes tener en una oración con el Señor, que orar también tiene una implicancia de adorar al Señor. Entonces, claro que sí, orar es una forma de adoración. No de manera plena, pero es una forma de adoración, así es. Exactamente, pero bueno, lo de pleno sería otra cosa. Pero a lo que me refiero es que tú ves cómo se da el proceso en la escritura. Por eso el principio de sola escritura te enseña que tú vas a la Biblia y tú verificas y luego tú ves el comportamiento de la historia en los hermanos en Cristo, los primeros años del cristianismo, y tú ves ese modus de la manera en cómo vivía la fe el pueblo del Señor, que tenían errores, cometían errores, eran falibles, le pedían al Señor. O sea, la repetición de rezos, eso es porque tú lo tocaste, no está en la Biblia, no es, y tú lo reconoces que no es una tradición apostólica. Sí, justamente yo lo toqué, para no desviarnos tanto del tema, yo lo toqué justamente porque te estaba dando ejemplos de cosas que usted mismo me pidió la ejemplificación, que es la de cosas que tal vez ustedes en sus debates siempre meten conforme a que esto es tradición, que por qué lo hacen. Y yo claramente, yo te puedo defender el rezo del rosario. Yo lo que no podemos partir en el debate es que es sagrada tradición, que no lo es. ¿Tú me entiendes? Entonces, a eso que me estoy refiriendo. Entonces, cuando se vaya a debatir un tema, se debe de partir, por lo menos debemos de estar, aunque sea un poquito de acuerdo en los conceptos y en la línea que se va a debatir. Y como digo, tampoco mi intención es debatir, porque yo no soy apologista, para nada. Pero tiene que haber un fruto en este programa que tú haces. Correcto. Esto es un buen fruto. 5 puntos de la tradición para uno saber qué pedirle a un católico romano cuando vengan con mentiras diciendo que eso es de la tradición, porque nosotros no somos los que nos inventamos eso. Son tus hermanos católicos romanos que vienen con cosas diciendo esto es parte de la tradición oral, porque se lo inventan, porque cuando uno le dice, pero ¿qué es la tradición oral?
Sí, porque no la conocen. Vamos tú también la a ser un conoces. poquito más, vamos a ser un poquito más piadosos, porque yo también puedo que no la conozca toda. No, es que no hay piedad con nosotros los protestantes, porque cuando a nosotros que nos dicen, ustedes no conocen la tradición. Entonces yo quiero saber qué es lo que Que viene es del una apóstol realidad. Pablo, qué es lo que viene del apóstol Pablo. No, no es una realidad. O sea, no es una realidad porque la carga de la prueba se la están dando al protestante y es todo lo contrario. Entonces, vamos a poner que todos los que han debatido con nosotros no conocen, que yo creo que en realidad nadie conoce eso, esas palabras que Pablo dijo, Pedro dijo, Juan dijo, que no quedaron en la escritura y que son dogmas y doctrinas. Que ellos dijeron, esto no se quedó no se va a quedar en la Biblia. Hay palabras que nosotros enseñamos, dogmas y doctrinas, que no están en la Biblia. Solamente dame 5 que tú digas, y no me menciones el canon. Dame 5 que tú digas, esta la dijo Pablo, esta la dijo Pedro, esta fue Juan, esta Bueno, la mencionó Santiago, que no están en la Biblia, que no son doctrinas ni dogmas, pero que son parte de la tradición oral, que sí son doctrinas y dogmas. bueno, yo no te puedo decir específicamente cuál fue, sí te puedo decir tal vez, sí te puedo decir doctrinas de la Sagrada Tradición, pero no te puedo decir, esto lo dijo Pedro, esto lo dijo Pablo, esto lo dijo... Ok, entonces, ¿cómo yo sé que lo que tú me vayas a decir viene de la boca de Pedro, de Pablo, de Juan, de Santiago, de Mateo, de los apóstoles? cuando la tradición oral, que es por palabra y por carta, de lo que dijeron los apóstoles, tú tienes que darme lo que dijeron los apóstoles? O sea, esto lo dijo Pedro, esto lo dijo Pablo, esto lo dijo Juan, Mateo, porque es palabra que, mira, lo que es por carta está aquí, mira, querido Francisco, mira, porque yo quiero entenderlo para, sabes, mira, en verdad yo quiero entenderlo para hacer mejor apologética, mira. Cuando a mí me dicen, la palabra infalible, la palabra de Dios, carta, está aquí, Antiguo y Nuevo Testamento, digo, ok, pero la tradición oral, palabra de Dios, es la palabra de Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Santiago, etcétera, que no la dejaron aquí, pero que nosotros la tenemos por palabra. Entonces yo quiero 5 que salieron de ellos, que no son doctrina, o sea, que son dogma y doctrina, que no están aquí, que no son doctrinas que estén aquí, que estén fuera de ahí. Tú quieres la doctrina con el autor. Bueno, pero, a ver. Te pregunto, para poder responderte lo que tú buscas. El autor de la tradición oral, que ellos, inspirados por Dios, dieron esto, mira, aunque tú tengas 73, ellos 66, no importa, está aquí, mira. El autor primario es Dios, para que los autores secundarios, si lo vamos a decir así, los apóstoles y profetas, por palabra, dieron dogmas y doctrinas que por carta ellos no dejaron, porque la dieron por carta y la dieron por palabra. Yo quiero la de por palabra, mi querido Francisco, que siempre yo le hago esa pregunta. Si tú me dices, tú primero dijiste, no, yo no la puedo dar la de por palabra, porque no vienen de ellos. Entonces, ¿de quién vienen? Si ustedes mismos dicen que es de los apóstoles. Yo sí digo que vienen de ellos, o sea, de ellos como iglesia, como conjunto. Yo lo que no te puedo decir, bueno, mira, esta viene específicamente de Pedro. Ok. Aunque yo sí pudiera utilizar, ¿verdad? Dime cualquiera que vino de cualquiera, no le vamos a poner el nombre. Dime una que viniera de Pedro o de Pablo, quizás fue de Santiago. Ok, dame una. Mira, esta probablemente vino de uno de los apóstoles, que no estén en la Biblia, esos dogmas y doctrinas. Yo te puedo mencionar el purgatorio, que para ustedes no está en la Biblia. Pero el purgatorio, no digas para mí, es que olvídate de mí. Tú también cuando me pides algo me dices para ustedes. Okay, entonces no creo que tenga nada de malo yo decir para ustedes. Francisco, es que yo no soy católico romano, para mí el purgatorio no está en la Biblia. Ahora, para ti, escucha, para ti, yo digo, ¿qué doctrina o dogma vienen de las palabras de los apóstoles? Entonces, tú me dices el purgatorio viene de la palabra de los apóstoles, pero el purgatorio está en la Biblia. Así mismo es, justamente, si me hubieses prestado tal vez un poquitico más de atención ahorita, lo que pasa es que no hemos ido por 5 temas diferentes. Te mencioné que muchas cosas, como es el purgatorio o incluso la infalibilidad papal, porque la palabra infalibilidad nunca la vas a encontrar en la Biblia. Pero tú entendiste la pregunta, Francisco. Sí, yo creo que te entendí. Tú me pides, déjame tratar de refraseártelo a ver si te entiendo. Tú me pides un dogma o una doctrina, ¿verdad? Que venga desde los apóstoles de manera oral, mira y lo que no esté en la Biblia. Mira lo que yo te pido. Yo te pido lo que cree tu iglesia.
Lo que es por carta está aquí, mira, Francisco. Dame ponerme así para que no sé si me puedo ver mejor. Mira, aquí. Sí. Mira aquí, carta. Mi iglesia cree en la presencia real. Sí, yo sé, espérate, no te preocupes, yo te entiendo. Mira, todo puse un poquito bueno, mira. Ustedes protestantes, mira, esto por carta están acá. La palabra escrita, dejó escrita. Pero ustedes rechazan tradición oral de dogmas y doctrinas porque ustedes dicen que todo está en la escritura. Solo escritura es eso. Y después verificar la historia para que sea el filtro. Pero también, mi querido Francisco, ustedes dicen, pero también dogmas y doctrinas por palabra. O sea, escribieron todo. Sí, señor. Ahora continúen dando más dogmas y doctrinas por palabra. Hay algunas que son por palabra. Entonces yo quiero 5 por palabra. O sea, mira, la palabra, la pudo haber dicho Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Santiago. Esta la pudieron haber dicho cualquiera de ellos porque no está en la Biblia. Tú no la vas a encontrar. Esta doctrina no está en la Biblia. No, tú no va a aparecer en la Biblia, pero nosotros la tenemos por palabra de los apóstoles. Entonces, sí, tiene que ser de los apóstoles, querido Francisco. Entendí perfectamente. Entonces, te voy a dar lo que creo. Entonces, pero primero déjame explicarte rapiditamente, lo más rápido posible, ¿verdad? Lo que te he querido explicar. Todas las doctrinas que nosotros creemos que están en la Sagrada Tradición necesariamente necesitan estar en la Biblia, porque las escrituras son suficientes. O sea, eso lo dice la palabra, ¿verdad? Las escrituras son... Suficiencia formal y suficiencia material de las escrituras. Exactamente. Asimismo es la Sagrada Tradición. Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, y asimismo es viceversa. Todas las doctrinas que están en la Biblia están en la Sagrada Tradición. Ahora, todas están ahí, Francisco, todas están ahí. Entonces, la tradición oral, todas las doctrinas y dogmas están en la Escritura, entonces. Así mismo es. Todas las doctrinas de la Sagrada Tradición. Porque dogmático es algo que ha sido definido de manera infalible. Espérate, Pipo, estamos hablando de la tradición oral. Entonces, sí, a ver, la tradición oral, que es por palabra, que a mí me dicen, lo que es por escrito no está en la Biblia. Y ahora tú me dices que lo que es por palabra está en la Biblia. Francisco, tú eres católico romano. Yo sé que tú no eres apologista, pero eso es una contradicción de la apologética católica cuando ellos la traen. Porque si tú me dices los dogmas y doctrinas que nosotros seguimos, que ustedes no ven en la Biblia, es porque eso es palabra escrita, palabra, carta escrita, pero también está la palabra oral. Y tú dices, bueno, la palabra oral no es escrita, pero todo está en la palabra escrita. Yo no sé si tú te estás escuchando. Ahora, como tú dices, toda la tradición oral, ahora tú me dices que la palabra que ya no es escrita, ya tú la estás mandando a la escritura. Entonces, cuando a mí me dicen el canon es un elemento de la tradición oral que no está en la escritura, es decir, la lista de los libros, que forma parte de la palabra de los apóstoles como tradición oral. Entonces, cuando tú me dices no, todo está ahí, y yo te digo un argumento que me dan los mismos apologistas católicos, que dicen, el canon, la cuenta del canon, sí. palabra oral, que Pablo le dijo a alguien, o Pedro, mira, son 73 libros, díselo a Santiago. No, Santiago eso no es así, ni nosotros creemos. Pero no, eso es lo que me dicen a mí. Pero por tú me estás diciendo justamente cuando, o sea, mi motivo de entrar es ese, es que tal vez, porque como digo, no he visto muchos programas de usted, tal vez o no lo ha entendido completamente, o ellos no se han sabido explicar, o ellos mismos no lo entienden. Entonces, Pablo, ni Pedro, ni Juan le dijeron a nadie que, mira, para que sepan, en el año 300 van a ser 73 libros, para que lo hagan así. O ni siquiera eso, ni siquiera le dijeron van a ser 73 libros. Porque hay un proceso, yo lo sé. Ahora bien, la palabra de Dios es que claramente hay un proceso. Entonces la palabra de Dios escrita es inspirada, o sea, es sagrada escritura de manera ontológica. Ok, ahora, Francisco, toda la tradición oral está aquí. Sí. O sea, en la Biblia. La tradición oral y viceversa, no de la misma manera. No. Me conformo, a ver. Estoy aprendiendo algo nuevo acá, porque los católicos tienen... Tú me dices, mira, cuando tú escuchas a un católico romano de rito latino decirte,
sobre la tradición oral, que son las palabras de los apóstoles que no quedaron aquí. Tú me dices ahora, toda la tradición oral está aquí. Ese es un argumento tuyo que está bien, pues toda la tradición oral está aquí. Y entonces toda la interpretación del magisterio van a la tradición oral, que es lo que está en la escritura. O sea, la interpretación, cuando ellos terminan cerrando un dogma, es porque ellos van a la tradición oral que está en la Biblia. Toda la tradición oral está en la Biblia. Perfecto. Casi estamos llegando al punto. No perfecto como lo explicaste, sino que casi estamos llegando a cómo es. El magisterio cuando es el magisterio, cuando el magisterio va a interpretar y va a enseñar, tanto sea como magisterio ordinario como magisterio extraordinario, se basa también, o sea, lee las Sagradas Escrituras con los ojos de la Sagrada Tradición. Entonces, a ver si me explico. Cuando yo voy a leer el Hechos 1, cuando Pedro se proclama como pastor supremo y hace una interpretación magisterial de las escrituras de los salmos para sustituir a Judas con Matías, la iglesia lee eso con los ojos de la Sagrada Tradición, que es la infalibilidad papal. ¿Y por qué la Sagrada Tradición se filtra por las Sagradas Escrituras? Explica, o sea, pregúntamelo de otra manera para ver si hay un montón de tradiciones que se fueron desarrollando. Para atacar tradiciones que son heréticas, tenían que ir a las Sagradas Escrituras. Tú dices, la Sagrada tenían que ir a la iglesia. Se lee por los ojos de la Sagrada Tradición, pero cuando la Sagrada Tradición falla, ¿por vía de quién se evalúa la Sagrada Tradición? ¿O de qué? No, porque por eso justamente nosotros creemos que es un conjunto. Nosotros creemos que la Biblia es, o sea, las Sagradas Escrituras, así como la tradición es inerrante, y nosotros creemos que el magisterio es infalible, que pudiéramos decir la misma palabra de las Sagradas Escrituras. O sea, yo acepto que la Sagrada Escritura es infalible, pero lo que más le pega para mí es inerrante. Las Sagradas Escrituras, que tú dices que toda la tradición está aquí, como si toda la tradición estando aquí, ella va a ser solamente inerrante. Cuando la Sagrada Tradición que está aquí, tú dices, oye lo que tú dices, que por eso es que yo no entiendo la contradicción del catolicismo romano, con todo respeto. Sí, porque no ha querido entender. No es que no ha querido entender, es que mira, lo inentendible es inentendible y lo ilógico es ilógico, no importa todo lo que digan. Tú dijiste, mira, yo he tratado de entenderte. Yo te pido que también trates de entenderme a mí. Claro, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Mira lo que tú dices, porque yo te sigo. Toda la Sagrada Tradición está aquí, mira. ¿Entiendes? Como toda la Sagrada Tradición está aquí, hay un elemento externo que tú le llamas Sagrada Tradición, que a través de sus ojos va a verse a sí misma, porque toda la Sagrada Tradición está aquí. Es decir, tú me estás tomando a la Sagrada Tradición que está en la Biblia, en las Escrituras, y poniéndome un elemento externo llamado Sagrada Tradición para que ese elemento externo sea la que vea dentro de la Escritura lo que se llama Sagrada Tradición. O sea, tú me tienes dos elementos externos. No es que tiene que ser la que vea. Lo que pasa es que no se puede encontrar. ¿Tú que lo dijiste? Sí, es así, pero déjame explicarte el por qué. Es que no se pueden contradecir una a la otra. Si yo leo las Sagradas Escrituras y va en contra de la Sagrada Tradición, es como así mismo tú me dices que la Biblia no se puede contradecir a sí misma cuando estás haciendo exégesis. O sea, dígase, si una cosa dice lo contrario. Yo tengo un solo elemento ahí, tú tienes todo. Sí, pero entonces necesito ahora que me entienda a mí. Entonces, así mismo, yo tengo dos elementos, pero que los dos son uno, porque es la palabra de Dios. Los dos son uno porque es la palabra de Dios. Entonces, simplemente yo tengo que evaluar el magisterio tiene el deber de evaluar con los ojos las dos cosas para saber que algo que por eso es que nosotros siempre decimos que el canon viene de la Sagrada Tradición, no sé cuánto, pero parte de ese argumento surge del que independientemente de los criterios que se tuvieron en el momento para escoger el canon, Francisco, escucha, independientemente del momento, pero déjame terminar el argumento, porque es que entonces es el problema, don Carlos, déjeme terminar.
perdí el hilo, pero entonces prácticamente, así mismo como usted cuando está haciendo un exégesis con su hermenéutica, como usted le dice al ateo del recetario, que la palabra no se puede, o sea, que la palabra, para ustedes la palabra es solamente la Biblia, no se puede contradecir a sí misma, entonces tienen que tener eso pendiente cuando ven algo que pudiera contradecirse en la misma palabra. A sí mismo pasa con la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición no puede contradecir las Escrituras y las Escrituras no pueden contradecir la Sagrada Tradición. Ya por un esfuerzo del magisterio tenemos las Sagradas Escrituras inerrantes. Entonces, a partir de ahí se hace el estudio bíblico que se quiera hacer. Ok, pero tú estás consciente de que la Sagrada Tradición es una cosa y la palabra de Dios escrita es otra. Y el magisterio que abarca a los obispos y al Papa es otra cosa. Y que estos son tres elementos distintos. Y que esto forma el tripié de tu Iglesia Católica Romana. Porque yo trato de entenderte. Y cuando tú me dices la Sagrada Tradición está dentro de la Biblia completamente. Y hay quienes dicen, no, todo está completamente en la Escritura, porque para eso está la Sagrada Tradición y el magisterio. La Sagrada Tradición es el desarrollo histórico de la Iglesia Católica, supuestamente como la tienen ustedes, de rito latino, para luego el magisterio interpretar lo que dice la Biblia a la luz de la historia, de la Sagrada Tradición y de la Biblia. O sea, son tres elementos. Ahora, cuando yo te digo, dame 5 dogmas y doctrinas que pertenezcan a la tradición oral, la Sagrada Tradición, y tú me dices al principio, no, es que no están. Y después más adelante me dice, sí, toda la Sagrada Tradición es lo que está en la Biblia. Y luego tú das un salto cuántico a la interpretación del magisterio porque son infalibles. No, eso, lo que pasa es que usted me está pidiendo un dogma que sea exclusivo de la Sagrada Tradición, si no es que mal estoy entendiendo. Entonces, justamente para que algo sea declarado dogma, tiene que estar en la palabra de Dios. No puede ser una tradición exclusiva, cosa que no existe. Por ejemplo, la asunción de la Virgen bajo la interpretación del magisterio está en Revelación en Apocalipsis 12. ¿Con 3 interpretaciones diferentes? No, porque no son 3 interpretaciones diferentes. Eso viene siendo un multilayer, o sea, es como te expliqué anteriormente. Y tal vez a mí se me hace difícil porque no soy un erudito, pero sí. No, porque de manera sencilla, vamos a decir, grandes hombres de la historia que ustedes le reconocen como parte del catolicismo romano, no creían que era María la de Apocalipsis 12. Y algunos papas establecieron que ahí se estaba hablando era del pueblo de Dios, o sea, Israel, y otros decían que era la iglesia. Y Agustín de Hipona decía que era solamente la iglesia. Entonces, cuando tú me sacas un dogma de una visión interpretativa distinta, ¿cómo se puede vincular un dogma absoluto cuando tú dices toda la tradición oral está en la Biblia, está internamente en la Biblia? Que grandes hombres de la Iglesia Católica estén en contra no significa que eso invalida que eso esté dentro de la Sagrada Tradición. Por ejemplo, incluyendo Papa. Te voy a poner un ejemplo. San Jerónimo, pero está bien, incluyendo Papa, puede incluir a quien tú quieras, a Francisco, a San Francisco de Asís, no importa. Benedicto XVI. Perfectamente, un gran teólogo. Pero Tomás de Aquino. Pero puedo dar mi punto, por favor. San Jerónimo estaba en contra de la canonicidad de algunos libros que pertenecen al canon católico. Eso no significa que porque él esté en contra, eso sea palabra de Dios. Aunque él pertenecía, era una parte del magisterio, él no es en sí el magisterio completo. Ahora, al final, San Jerónimo específicamente, no digo que necesariamente todos los ejemplos que me dicen llegaron a la misma conclusión, pero San Jerónimo dijo, bueno, al final yo no creo en la canonicidad de esos libros, pero Roma locuta causa finita, o sea, eso lo dijo Hipona, pero esa fue la conclusión de San Jerónimo. Roma locuta causa finita, eso en español se llama fe ciega. No, pero lo que te quiero decir es que San Jerónimo, al final yo estoy yendo a tu argumento, no importa si eso es ciego o no, lo que te quiero decir es que un gran hombre, incluyendo a Benedicto XVI, incluyendo
al Papa Juan Pablo II, incluyendo a quien sea, no esté a favor en algún momento de la historia de algo que después se haya declarado como dogma o doctrina, no invalida eso. Tú me diste una primicia y es que la tradición oral que tanto nosotros le preguntamos a tantos apologistas, sacerdotes y todo, que dicen, no es lo que está en la escritura, porque la escritura, ustedes usan solo la escritura, ¿por qué? Porque ustedes van a la Biblia, pero ustedes no quieren aceptar la tradición oral, que es otro elemento. Entonces ahora la tradición oral no es externo, sino interno a la Biblia. No, no es interno a la Biblia. Lo que quiero No decir está es en la que Biblia. la sagrada, mira qué es lo que pasa. La sagrada tradición es doctrina pura. O sea, podemos estar claro que es muy difícil yo decirte a ti, mira, Pedro cogió y dijo textualmente, señores, miren, mañana, y que eso se vaya pasando 2000 años de generación en generación. Entonces, la doctrina que pertenece a la palabra de Dios de manera oral está también escrita. La doctrina, por ejemplo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, como nosotros lo vemos, la transubstanciación. Es tradición oral, y asimismo también está en las Escrituras. Lo que pasa es que no lo vamos a ver en las Escrituras de la misma forma que la tradición oral. Ok, yo entiendo, eso es interpretación. Eso es interpretación. Ahora, para darle la palabra a José, escúchame, José, un ratico ahí. Para yo entenderte, cuando ya tú me dices que la tradición oral está toda en la escritura y tú vas a la escritura para conocer la tradición oral, tú estás aplicando básicamente algo similar. Yo voy a la iglesia para conocer la tradición oral. A ver, y las escrituras, o sea, las dos cosas. ¿Y a dónde va la iglesia para conocer la tradición oral? Lo que pasa es que la tradición oral es depositada en la iglesia. Sí, pero ¿a dónde va? Tú dijiste que la tradición oral está acá, Francisco. Mira, toda la tradición oral está acá. Claro ¿A dónde va la iglesia para conocer la tradición oral? Si la iglesia necesita en algún momento aclarar algún punto y saber que una tradición oral va a la Biblia. Ok, si toda esto es matemática simple, mira. Si toda la tradición oral, yo te compré ese argumento, si toda la tradición oral está aquí, ¿a dónde va el obispo, el cardenal, el sacerdote, el papa, para verificar la tradición oral? ¿Dónde está depositada la tradición oral que tú dijiste? Para verificarla en las Sagradas Escrituras. Y fuera de las Sagradas Escrituras, ¿hay otra tradición oral? Hay escritos extrabíblicos que contienen tradición oral. Pero esa es palabra de Dios. Esos escritos extrabíblicos que contienen tradición oral es palabra de Dios. Contienen la palabra de Dios, pero no son palabra de Dios. Y la tradición oral que está aquí adentro de la Biblia es palabra de Dios. La tradición oral que tú dices que está en la Biblia es palabra de Dios de manera íntegra. Entonces, para la Iglesia Católica Romana, ir a ver su tradición oral, palabra de Dios, ¿a dónde van? ¿A la Biblia? Eso son la escritura. Y a otras fuentes también, pero sí a la Biblia. No, pero yo no entiendo. Lo que pasa es que yo no entiendo cuál es la incoherencia. Tu propio no, yo no veo incoherencia. Mira, lo que pasa es que hay un problema tan grande que veo que ustedes le tienen a la Biblia. Mira, tú mismo me dices, Carlos, ¿tú quieres conocer la tradición oral? Sí, enséñamela, Francisco. Ve a la Biblia. Ahora, no vayas solo. No, ve a la iglesia. Escucha, no, escucha. Déjame terminar. Ahora te pido yo, ahí te pareciste claro, a mí, pero te la dejo pasar, porque yo he sido así contigo. Ahora, mira, tú me dices, sí, pero no vayas solo, ve a donde el sacerdote, para que el sacerdote sea el que te abra la Biblia. Bueno, pero es tu iglesia, la iglesia. O ve al Papa, coge un vuelo y ve al Papa con la Biblia en la mano, tú llevas la tradición oral, pero no abra la Biblia hasta que tú no llegues frente al Papa. Entonces, ábrele la Biblia al Papa y dile, Papa, mire, yo vengo con la Biblia, la escritura, donde está la tradición oral. Yo quiero que usted me la explique, porque ahí es que está la tradición oral. Entonces, la interpretación, todo, yo tengo que confiar en el Papa, en lo que me diga el Papa, no en la Biblia, que aquí está la tradición oral, sino en el Papa. O sea, yo no la voy a leer, no puedo. Tengo que esperar que el Papa claro que lea. Puedes. Incluso la iglesia enseña, que todo hombre puede interpretar las escrituras. O sea, tiene la capacidad, de interpretar las escrituras.
Ay, Francisco. Bueno, Giancarlo dice O sea, que no, puedo que no hay estar equivocado. no hay Ahora bien, de interpretación manera, privada. para enseñarla de manera infalible, los que tienen la Déjame, promesa de Jesucristo es Fran- la iglesia. Francisco, déjame ver entonces. José, tú eres católico, ¿cierto? Tú eres católico, José. José Luis. Y Giancarlo, tú eres católico. No, yo soy evangélico. Pero conoce el catolicismo, me imagino que usted le está Sí, diciendo que no. Ok, vamos a sí, darle la palabra a José. José, la tradición oral que está en la Biblia, dogmas y doctrinas, yo tengo que ir con un sacerdote o alguien que de la Iglesia Católica que me lo explique. Francisco me dice que yo la puedo interpretar también, es como una contradicción, estoy viendo acá. Esa tradición oral, yo puedo decir hoy que ya el catolicismo ya me la dio, que está toda en la Biblia. En realidad, el hermano creo que tiene un gran desconocimiento ¿Qué? ¿Pero de él es lo que es la católico? tradición oral. Sí, pero no conoce precisamente, no tiene una precisión en cuanto a la definición de la tradición oral. La tradición oral, algunas cosas sí están en la Biblia implícitamente y algunas cosas con el tiempo se ha sistematizado, o sea que se plasmó en la escritura, pero Que era, no en la que era lo Biblia, que no yo en la escritura que está en la Biblia. Y si te voy a poner un ejemplo muy concreto, por ejemplo, las interpretaciones que hizo Papías de Heriápolis sobre, aquí tengo los datos en específico, y eso forma parte de la tradición oral. Papías de Heriápolis, hizo una interpretación de las explicaciones de Jesús. Pero ¿cómo sabemos de que esto proviene de los apóstoles? Porque precisamente la sagrada tradición hace un testimonio de que estas interpretaciones provienen de los apóstoles. Pero tenemos que saber de que el proceso para que se pueda sistematizar la tradición oral, porque hay que diferenciar entre tradición normativa y tradición particular. No son la misma cosa. La tradición normativa es una vez que se dogmatiza esa tradición oral que está dentro de la tradición popular. Y tú me dirás, bueno, a ver, dame un ejemplo dogmático. La Trinidad. ¿Pero por qué la Trinidad? Pero la Porque la Trinidad, Trinidad no está aparece a aquí. partir. No está aquí Perdón la la Trinidad. interrupción, lo que Por eso, pasa es que pero tú me vas a dije, hacer pero justamente espérame, en las espérame. cosas dogmatizadas. Espérate, Francisco, que esto está bueno. La Trinidad no está aquí. Yo no dije eso, yo dije implícitamente, la tradición católica también está en la escritura, pero yo quiero dar un argumento académico, no un argumento sesgado o apologético. Si yo te puedo decir, bueno, es que la Trinidad lo ha desarrollado la Iglesia Católica, pero esto no es así. Por ejemplo, tú no vas a encontrar Se le ofreció un poquito a José ahí. Se le ofreció un poco. Está interesante lo que está diciendo José, ¿eh? O sea, me parece. Bueno, era lo que yo tenía entendido, Francisco. Francisco No, me dijo, no. no, pero, o sea, ahí le puedo dar un poquito la razón, porque yo me estaba basando específicamente en las cosas que han sido declaradas de manera dogmáticas. Ok. O Vamos a sea, darle la ese, palabra a Giancarlo. Ya vamos a ir cerrando. Ojalá y José pueda recuperar ahí Pero mira, Francisco, podemos hacer este programa otro día y profundizar, porque está interesante lo que ustedes dos dicen. A lo mejor ustedes se ponen de acuerdo, después tranquilo, eso pasa en el mundo protestante también. Giancarlo, Dios te bendiga, cuéntame, apórtame algo. bendiciones, Carlos. ¿Me escuchan? Excelentemente bien. Lo que sucede, Carlos, es que ya es frecuente esta situación de matizar los conceptos por parte de la Iglesia Católica. Y tú les hablas de tradición, ya te salen con tradición normativa, tradición formal, tradición implícita. La tradición es tradición y tiene dos elementos que son indispensables. Para que haya una tradición tiene que haber un tradente y tiene que haber un receptor. En este caso, el tradente son los apóstoles. Los receptores es la iglesia primitiva, los padres apostólicos, los padres de la iglesia. Cuando en una tradición te alejas del tradente, deja de ser tradición apostólica, porque te alejas del tradente inicial, que fueron los apóstoles. Entonces, hablaba, creo que lo dijo Francisco, que no hay contradicción entre la sagrada tradición y las escrituras.
Pongo un ejemplo. ¿En qué momento los tradentes, que fueron los apóstoles, enseñaron el celibato? O sea, tendrían que responderme si está directamente recibido del tradente, o si está por lo menos en los padres apostólicos, o si está por lo menos en la patrística. Entonces, si no está en ninguno de esos lugares, ellos me van a decir, no, el celibato nació en tal año con tal padre. Entonces, ya no es tradición apostólica, ya es tradición del tradente donde ellos lo sacaron. Por ejemplo, tú hablabas de Damasceno, creo que con lo de la Asunción a María. Esa no es tradición apostólica, ya sería tradición damascena, para que me entiendas el ejemplo que te estoy dando, porque te alejaste del tradente. Entonces, ellos hablan mucho de tradición apostólica, pero ellos mismos dicen, creo que Francisco lo dijo también, que el rosario no estaba en la Biblia. Entonces deja de ser tradición apostólica y se convierte en una... Sería más sincero por parte de los católicos que dijeran que ellos tienen una tradición romana. Perfecto, se lo aplaudiríamos, pero que no digan que es tradición apostólica cuando se alejan del tradente y hay invenciones en ese proceso. Por ahora lo voy a dejar hasta ahí, tal vez ellos puedan preguntar. Muy claro, lo que tú dijiste, porque de eso se trata, porque para eso está conformado el tripié, si no, no hay un tripié realmente. Entonces, José, termina ahí la idea y ahí vamos cerrando ya. Es que estoy aquí teniendo en mi país problemas de internet, entonces por eso me desconecto. Nada más quisiera precisar al hermano Giancarlo, el celibato, ninguna parte de la iglesia se enseña que el celibato provenga de la tradición apostólica. El celibato es una disciplina eclesiástica. Es más, los 24 ritos iuris orientales que se acoplaron a la iglesia católica no tienen el celibato. Ellos son sacerdotes que se casan. Entonces, ahí hay que diferenciar entre disciplina eclesiástica y la tradición apostólica, la tradición normativa. Entonces, tú estás combatiendo, nada más para precisar, no te estoy refutando, nada más estoy precisando. Entonces, el tema de la Trinidad. La Trinidad es un dogma, pero es un dogma que no todos creían. Eso hay que especificar. Había corrientes dentro del cristianismo que luego fueron declaradas corrientes heréticas, como por ejemplo el praseanismo, el sabellianismo, y no creían en la Trinidad. Pero eso no significa de que no se haya creído en su totalidad por la iglesia primitiva, no significa que sea inválida. Es parte de la tradición. Todas las interpretaciones que luego se dogmatizaron, como por ejemplo el prosopon persona. O sea, si tú te vas en el judaísmo antiguo, no vas a encontrar esa concepción de que Dios tiene que ser una persona. Es más, un judío, un rabino, te va a argumentar en contra de que Dios sea una persona, porque ellos entienden que Dios es una entidad abstracta. El término persona, no. El término persona es un término moderno, legal, pero al mismo tiempo, las características personales, lo que personifica al ser de Dios, tiene esos elementos en el hebreo. Cuando se habla de Nefesh, cuando se habla de Ruach, cuando se habla de yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo en que en hebreo no te se traduce, persona, pero tiene las características, los elementos implicados en ese término está en el hebreo. Sí, pero si tú hablas con un rabino judío, te va a decir limitar a Dios a una persona. No, es decir, encapsular a un concepto de persona, eso para ellos es herejía. Incluso te puedo pasar pasajes de interpretaciones talmúdicas y rabínicas que están en contra de eso. A ver, las interpretaciones rabínicas son muy diversificadas. No hay una interpretación rabínica, hay un montón. Rashi, Maimónides, hay un montón. Y tomando sí, pero lo que te quiero decir, querido José Luis. Sí, pero déjame desarrollar, porque no se entiende cuando pues se interrumpe. A lo que yo voy es que esa concepción de persona, Dios como persona, ya fue desarrollándose a lo que se le llama apocastasis dentro de la tradición cristiana. No quiero decir católica porque eso sería muy sesgada, porque en realidad todo fue un proceso. ¿En qué tanto la parte oriental. ¿En qué año se da el desarrollo para entender que Dios no es persona, sino Dios es un ser en tres personas?
porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿En qué momento de No, la discusión está en la repartición de personas. La discusión está en que si Dios es persona o no, o si Dios es una entidad espiritual abstracta. ¿Cuándo se discutió Entonces, eso en la iglesia? ¿Cuándo se discutió eso? Los gnósticos no creían de que Dios era persona. Los gnósticos creían de que Dios era una entidad espiritual, ¿Qué creían no los una gnósticos? entidad personal. ¿Qué creían los gnósticos de Jesús? Que era una persona espiritual, que no una persona en el sentido de encapsularlo en una terminología antropomorfa, sino que ellos creían de que Jesús era un ser iluminado, una entidad espiritual. La misma cosa afirmaban los docetas. Entonces, de ahí nace esas discusiones que salen de la tradición. No todo está en la Biblia. Eso que se desarrolló y luego se sistematizó está arraigada en la tradición oral, como por ejemplo. Las definiciones filosóficas no necesariamente tienen que ser vinculantes a una infalibilidad de las escrituras, porque tú puedes inventarte un término para aplicárselo a un concepto bíblico y el término, si no violenta la parte esencial de la escritura, la doctrina, el significado, no le quita nada. O sea, un término vinculante en términos filosóficos, valga la redundancia, no limita la doctrina. Que Cristo sea llamado persona en un momento determinado, porque es una terminología para entender la personificación o la personalidad de nuestro Dios, y se haya discutido que si es homousia, hipóstasis, etcétera, etcétera. Eso no le quita que la Trinidad como concepto esté en la Biblia y doctrina. Entiendo, Carlos, pero esa discusión salió también de la tradición oral porque no estaba especificado en la Biblia, porque los mismos herejes que negaban la Trinidad también fundamentaban sus herejías en los versículos bíblicos, como el sabelianismo, por ejemplo. Si tú, por ejemplo, ahora hablas con un sabeliano modalista actual, te va a justificar según las escrituras. Lo mismo pasó con Arrio. Eso no es tradición oral, escucha. Si un hebreo en su idioma le quiere llamar a Dios entendiendo la Trinidad en el término hebreo y no le dice persona, él no está pecando con eso, ni está violando las escrituras. Porque una cosa es el término. No, escucha, si un hebreo. Un hebreo entiende que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son un único Dios, pero tienen distinción. El Padre con el Hijo con el Espíritu Santo con el Padre. Tienen distinción. Son distinguibles, pero es un único Dios que existe así. Y el hebreo no usa el término persona, porque en la palabra de Dios, cuando él va al Antiguo Testamento y ve que Yahweh, ahí se ve el Ruach HaKodesh, o se va al idioma y no le llama persona, eso no se desvincula del concepto de la doctrina. O sea, el concepto está en la Biblia. Tú quieres vincular el concepto de Trinidad al término persona, y no, el término persona se tiene que vincular. No, yo no dije eso. Pues yo te estoy entendiendo mal. Yo no dije eso. Okay. Yo no dije eso. Yo dije que la Trinidad en su desarrollo no nace específicamente y exclusivamente de las escrituras, sino que nace de las interpretaciones también de la tradición oral de los padres de la iglesia, Teófilo de Antioquía, Tertuliano y muchos otros que salieron a favor de la Trinidad. Pero yo no dije que la Trinidad en su esencia se limita al término persona. Escúchame. Yo estoy dando una justificación del desarrollo. Oye, está bien, pero escúchame. Los apóstoles entendían y hablaron claramente de que el Padre y el Espíritu Santo muestran distinciones claras en la Biblia. Por otro lado, los primeros cristianos, antes de esos mencionados, que algunos de los que tú mencionaste, la Iglesia Católica los nombró de herejes, no lo tienen ni siquiera como padres padre de la Iglesia. Entonces, que tú son escritores eclesiásticos. Escritores eclesiásticos, pero algunos de ellos son herejes para la Iglesia Católica Romana, tú lo sabes, Paula. Pero nada más te estoy trayendo a colación, no que yo intente validar sus creencias. No, lo que yo quiero entender es cuando tú hablas de la tradición oral, que es que estamos vinculando muchas cosas acá que no tienen, o sea, yo sé lo que tú dices y es parte de eso y nosotros lo aceptamos, pero
no vincules de manera sine qua non el constructo de las definiciones y terminologías, porque el concepto doctrinal siempre ha estado en la Biblia. La Trinidad, mira, aunque tú le llames Trinitón o se inventaron Trinitunguru, el concepto doctrinal del Padre y del Espíritu Santo, un Dios en 3 personas, que le llaman Ejad, que le llaman, o sea, todo eso ha estado siempre en la Biblia. Ahora, las definiciones del lenguaje son otra cosa. Es que tú estás atacando un muñeco de paja que yo no dije en ningún momento de que la Trinidad no esté implícitamente en el Nuevo Testamento. Eso yo no lo dije. Incluso al principio de mi alocución dije de que la tradición oral también está implícitamente en la Biblia. No, pero es que además, José, escucha, ahí es que tú y yo no estamos de acuerdo. Yo sé que, mira, en eso tú y yo no estamos de acuerdo. En todo lo demás, en el entendido del desarrollo terminológico, sí. Explícitamente, la Trinidad como concepto doctrinal está en la Biblia. Eso no se lo inventaron fuera. O sea, eso no fue que la Biblia, hay algo implícito. Vamos a ver. No. Está claro que cuando Dios... te pregunto. Espérate para que me entienda, para que tú sepas en qué tú y yo estamos de acuerdo y en qué no. La Trinidad como concepto doctrinal, independientemente de lo que se va a desarrollar como término. Trinidad, hubo uno que se inventó, Tertuliano, Trinidad, yo le llamo Trinidad. ¿A qué? A lo que está en la Biblia, que el Padre, el Espíritu Santo. ¿Cómo le llamamos eso? Trinidad. Pero eso no significa que hasta que alguien no inventara el término Trinidad, eso diga que estaba implícito, que no se entiende. No, todos los cristianos sabían que el Padre, el Espíritu Santo, había una estructura doctrinal enseñada en la palabra de Dios. Tú sabes a lo que me refiero, que el Hijo ascendió al Padre, el Espíritu Santo fue enviado, todo eso ya se tiene en la Biblia y la concepción de esto se fue desarrollando al punto de que los ebionitas, gnósticos y otros comenzaron a atacar eso de los cristianos entre nosotros. Tú entiendes lo que te quiero decir, que el término como tal, el término, la definición, lo que se utilizó de manera lingüística no dice que pone a la Trinidad como algo implícito. No es así, porque se ve clara la distinción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer la palabra a Giancarlo. Pero nada más quiero acotar algo para retirarme porque tengo problemas de internet. Nada más, una corrección. Tú estás abordando el tema de la Trinidad en forma muy superficial. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que hay una distinción. Sí, implícitamente sí puede haber una distinción, pero no existe un desarrollo filosófico. Y cuando tú dices doctrina, pero espérame terminar. Cuando tú dices doctrina, eso ya requiere de un desarrollo para que se pueda definir. ¿Por qué? A ver. Pero te doy un ejemplo, pero déjame que te dé un ejemplo. Déjame que te dé un ejemplo concreto. Por ejemplo, en la Biblia no existe ningún pasaje en donde implícitamente se incite a dar culto de latría al Espíritu Santo. Eso se define después en el dogma de la Trinidad. Incluso había discusiones dentro de los padres de la Iglesia si había de considerarle al Espíritu Santo en la misma condición de igualdad, en un mismo pie de igualdad, en cuanto al culto de la tría entre padre e hijo. Eso estaba a discusión dentro de la primitiva Iglesia Católica. No brinques de tú darle hacer culto vamos a decir, poniendo el Espíritu Santo. No brinques de eso porque estamos en la Trinidad. Mira, oye la palabra. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Te estoy trayendo a colación. José, no, escúchame, porque es que eso es lo que yo veo. Eso le pasó a Francisco ahorita. Pero Francisco está aquí abajo. Prende la cámara, Francisco, para que te despidas, para que cuando despidamos tú estés con nosotros. Mira, ahora sí, Francisco, no tengas miedo que te corrigió José, no pasa nada. Mira, explícitamente, en la Biblia se ve las distinciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Explícitamente. No se tuvo que llegar a Tertuliano. Porque Tertuliano dijo Trinidad, usó un término que él dijo, esto le vamos a llamar Trinidad. Bueno, era como trinitas el término, como que no era así Trinidad en latín, sino como trinitas, que le llamó, si no me falla la memoria, perdóname. No es verdad que hasta que él no dice eso, pensando filosóficamente, y después se da una explicación de qué significa que el Padre envía al Hijo, qué significa que
de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Qué significa que el Hijo hablaba con el Padre? ¿Qué significa que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo porque no lo dejó solo? ¿Qué significa que se sienta en el trono de la gracia con el Padre? ¿Qué significa que Él le dice al Padre que lo glorifique como en el momento de la eternidad? ¿Qué significa la palabra Ejad? ¿Qué significa que en uno de los profetas se dice que Yahweh enviando a Yahweh y entonces Yahweh aprobando a Yahweh? ¿Qué significa tres? No es cierto que tuvieron que esperar a Tertuliano para decir que eso estaba implícito, los apóstoles no estaban claros, la iglesia no estaba clara, no se sabía bien qué es esto del Padre enviando al Hijo. Ahora, una cosa es el término. Yo te dije a ti que se pudo haber inventado otro término, trangatúturu, trinitróncolo, lo que sea, pero la terminología no es que desarrolla el concepto doctrinal porque está en la Biblia. El concepto. Ahora, si tú me dices, en el Antiguo Testamento no estaba muy claro, porque la revelación total la da Jesucristo en el Nuevo. El Nuevo explica el Antiguo. El Antiguo muestra lo que va a venir en el Nuevo. Pero en el Nuevo y en el Antiguo, ahí está la identidad de Dios. Ya, cuando está el Nuevo con el Antiguo, ahí está la identidad de Dios. Entonces, creo que, o yo no te estoy entendiendo bien, pero cuando tú dices implícitamente, hay un problema ahí, porque no es implícito. O sea, el término Trinidad no está en la Biblia, pero la doctrina y el concepto está explícito, clarito, obviamente para el que no es unicitario ni mormón, que eso son herejes, ya eso es ceguera del mundo. ¿Entiendes? Carlos, pero eso no responde el por qué existieron corrientes dentro del cristianismo que no estaban de acuerdo con la interpretación de la Trinidad. Entonces, eso no explica. Entonces, ¿por qué se dogmatizó si era explícito? ¿O es que los sabelianos no entendían las escrituras? A ver, ¿Y cómo llegaste a esa conclusión de que no entendían las escrituras? Entonces, ahí hay un problema, La escritura y la otra parte, a ver, Carlos, para que me entiendas, yo nunca argumenté de que la Trinidad tiene que estar específicamente en la Biblia como término, porque eso sería una falacia terminológica o de literalismo bíblico. Lo que yo dije fue el desarrollo. El desarrollo. Nada más de eso quisiera aclarar, Carlos. Me despido, Carlos, no por quisiera seguir más. Antes de irte porque yo no te acusé de eso. Yo digo que la doctrina estando en la Biblia, la doctrina no descansa en el término Trinidad. Es decir, la doctrina no se hace real hasta que llegue el término Trinidad, lo que te estoy diciendo ahora. El término Trinidad lo que hace es vincularse a la doctrina, que ya está explícitamente. Por otro lado, que también tú me mencionaste, José Luis, es que cuando aparecen distintas sectas contrarias a la Biblia, eso no es porque algo esté o no esté explícito en la Biblia. Aparecieron muchas herejías, aún con la Biblia diciendo cosas explícitas. Y aún así aparecieron muchísimas herejías y siguen apareciendo porque Cristo advirtió que con todo y eso iban a aparecer herejías, falso profeta, todo eso iba a surgir. Y de hecho, en tu propia Iglesia Católica Romana, con un magisterio que es el que determina todo, con una tradición oral, que tú corregiste muy bien a Francisco, como cree el católico romano, que yo no esté de acuerdo, aún así, con cosas explícitas, están divididos. Se dividen en un montón de cosas. ¿Tú estás entendiendo? O sea, una cosa no quita la otra. Pero tú estás dando un salto cuántico, o sea, de las herejías de los primeros siglos, como los docetas, gnósticos, ebionitas, sabelianos, parcianos. O sea, tú estás dando un salto cuántico para darme un ejemplo actual que no corresponde. Esa sería una falacia non sequitur. ¿Por qué? Porque si bien, pero espérame que desarrolle mi argumento, o no se entiende, entonces me tienen que estar preguntando qué dije o qué no dije. Entonces, hay temas que son debatibles. Tiempo de estar hablando. Déjalo que termine. Sí, pero nada más para cerrar esa parte. Pero José, no te vayas. Tú escuchas a Giancarlo, ¿verdad? Por respeto, tú lo escuchas. Ok. Nada más que quiero especificar que no es el mismo fenómeno. ¿Por qué? Porque si bien hay desacuerdos teológicos dentro de la Iglesia Católica, cuando algo es dogma, ya no se discute. O no estás dentro de la Iglesia o estás fuera de la Iglesia. Pero hay temas que son debatibles. Por ejemplo, hay temas que no son cátedras
que son cartas apostólicas, exhortaciones apostólicas, que son debatibles, pero tú no puedes seguir siendo católico y contradecir, por ejemplo, un dogma, o de los 44 dogmas que tiene la Iglesia Católica, seguir siendo católico. O sea, eso ya no pasa una vez que esa regla de fe se convierte en norma a través de la formalización dogmática. Eso lo aprendemos en la teología sistemática de la Iglesia Católica. Entonces, nada más, no es que te estoy refutando, yo no quiero decir esa palabra porque queda muy ofensivo. Nada más estamos dialogando y para que sea más preciso, entonces llego en ese punto con esta aclaración. Nada más por eso, Carlos. No te estoy refutando. Nada más te estoy aclarando. Todo bien, José. Me encanta la forma como tú explicas y cómo tú desarrollas los temas. A mí me gusta. De hecho, no estamos debatiendo, pero sin embargo las objeciones ayudan a ampliar el entendimiento. Vamos a escuchar a Giancarlo también, que quiere que tú le des una atención directa. Hermano, si por ahí me desconecto, es problema del internet, no porque, ¿entiendes? No te preocupes. Porque estoy teniendo problemas de internet. A veces no los escucho y por eso. Adelante. Dale, Giancarlo, dale. Ahí, no ahí considero que la palabra refutar tampoco sea una falta de respeto. O sea, tú puedes decir que nos refutas y perfectamente. Lo que yo veo, Carlos, es que siempre que se toca el tema de la autoridad de la iglesia, del magisterio, de la tradición apostólica, ellos tienen tres fundamentos que siempre lo van a sacar. Si te fijas, siempre mencionan la Trinidad. Y nos desviamos y nos vamos al concepto que se definió en un concilio y que si estaba implícito, o si no te hablan de la presencia real, o si no te hablan del bautismo. De esos tres te hablan. No, a veces te hablan del canon también, del canon. A veces te ponen exacto, se van a lo mismo. Y una pregunta, yo escuchaba a José Luis hablar que tú diste un salto cuántico. Yo hago una pregunta. Por ejemplo, él siempre hablan que si no es un rito disciplinario, o si es una bula, o si es una carta, o si no es dogma. El dogma de la Asunción de María. Si no lo encontramos en la Biblia, no sé, corríjanme, ¿cuándo se dogmatizó la Asunción de María? ¿En qué siglo? Cualquiera de los tres me puede contestar. En el siglo. ¿En qué siglo? 1900. No es un salto cuántico. 19. El tradente que fueron los apóstoles hasta el siglo XIX dogmatizar algo. ¿Qué pasa ese vacío de siglos? ¿Estaba en la patrística? O cierro con esta pregunta. La tradición oral me podría decir en qué año fue Asunta María. En la Biblia no está. Pero vámonos a la tradición sagrada, oral, porque ya no estamos hablando de una bula, no estamos hablando de un rito disciplinario como el celibato, estamos hablando de un dogma. Y el dogma creo que es la cúspide en la Iglesia Católica. Estamos hablando de un dogma. Y esto es muy importante. La tradición oral, de la que tanto habla el catolicismo, ¿me podría decir en qué siglo fue Asunta María? ¿Tienen esa información? La tradición, dos cosas. La tradición no puedes. ¿En qué siglo fue asunto? ¿En qué año fue asunto? Es la pregunta. Está bien, no me digas el año. ¿Desde dónde fue asunto? No. ¿En qué pueblo? ¿Dónde estaba? Tendrían que tener información sobre la Asunción de María. No, posiblemente no lo dice, pero lo que quiero decir es no que... No lo dice, no posiblemente, no lo dice. No lo dice, Francisco. Está bien, es un dogma. Estamos hablando de un dogma. Pero no, está bien, no lo dice, pero un dogma es una verdad que ha sido definida de manera infalible. No las significa verdades se que comprueban. Y no por ser protestante o porque sea católico, las verdades. Pero a ver, el nacimiento de Jesús, ¿en qué año nació Jesús? No es un dogma, bueno, no es un dogma. No hay dogma de eso. Que Jesús se hizo hombre no es un dogma. Que Dios Hijo se hizo hombre no es un dogma. ¿Cómo? Me dan la palabra. Que Dios Hijo se hizo hombre no es un dogma, es un dogma. Sin embargo, yo no necesito tener para comprobar ese dogma. No es un dogma. Que lo tienen como un esencial en la fe. Es verdad, la encarnación de Jesucristo no está necesitando. Pero el nacimiento de Jesús, un año. Tenemos una fuente histórica. Lo puedes rastrear tanto por las escrituras como por las narrativas de escritores posteriores. Dame ese mismo argumento para la Asunción de María. Lo rastreamos por la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia no caigas en una falacia circular. Dame un hecho histórico.
o dame una narrativa patrística, o dame el escrito de algún padre de la iglesia, dame algo. Lo primero que porque dije la cuando iglesia entré lo dice. es que no lo puedo dar. Perfecto, check. Estamos bien. Académica, no sé, yo respondo No, porque yo no académicamente. entré a A lo debatir mejor ese tema. muchos católicos me van a funar, van a decir que soy un pseudo. Así. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, se te escucha. Sí. Bueno, vuelvo otra vez. Sí, bien, yo quiero ser sincero, muy honesto. Las referencias son de libros apócrifos. El protoevangelio de Santiago, del protoevangelio de la Natividad de María, y a lo sumo podemos ahondar en los escritos referenciales de Meliton de Sardes. Pero aquí hay un problema, porque la Iglesia Católica no dice de que esto estaba sistematizado, sino que nace de la traditio popular, pero no está especificado. Pero déjame ya no terminar. es tradición apostólica, ya es Esa una es la tradición de los imperios, de la tradición popular. Exactamente. Pero déjame devolver la pregunta si es que vamos a aplicar en ese mismo rigor. Y no quiero ser recalcitrante, no quiero ser hostil, pero yo te pregunto a vos, ¿cuándo nace el principio de la sola escritura? Yo te lo respondo. Los principios no nacen. Es como que tú me digas, búscame donde habla de hermenéutica. Yo te respondí, escúchame. hermano, yo te respondí honestamente. Ok, pero déjame contestar. Si me preguntaste, déjame contestar. Pero tú me estás dando una explicación alternativa. Tú me tienes que decir el principio de la sola escritura se desarrolló. No me dejaste desarrollar la respuesta. Voy. Tú estás poniendo al mismo nivel un dogma con un principio. Desde ahí parte de una falacia. O sea, hay un error. Si nosotros tuviéramos dogmatizado el principio de sola escritura, sería válida tu pregunta. Pero un principio tú no lo puedes asociar con un dogma. Es como que tú me digas, búscame en la palabra del Señor donde habla de hermenéutica. O sea, es ilógica la pregunta. Nosotros nos regimos por un principio epistémico que es la escritura, ¿verdad? Que nos enfoca de que la palabra del Señor es la última y la única infalible ley y norma de moral y por la cual nos regimos. Entonces no está a nivel de dogma. O sea, no te puedo contestar algo que es falaz desde un inicio. José, déjame responderte ahora. Espérate. Solamente para demostrarle para no saltar un ejercicio la pregunta. Reformula la pregunta y te la contesto. Para demostrarle de que no es falacia. De que no es falacia. Te pregunto, hermano. José, yo te voy a ampliar. Te pregunto. Ok, José. ¿Puede un evangélico negar la sola escritura y seguir siendo evangélico? Escucha, Dios mío. José, escucha que yo te voy a ampliar la pregunta porque él te dio una formulación técnica. Ahora la pregunta, mira de dónde parte. Esto que yo tengo en la mano es la escritura, no importa los libros que yo tengo, no choca con el principio de sola escritura. Yo te pregunto a ti como católico romano, ¿cuándo nace que la Biblia es palabra de Dios y es perfecta? ¿Cuándo nace eso? Porque ¿cuándo nace qué? Que la Biblia es palabra de Dios y es perfecta. En cuanto a su reconocimiento, en cuanto a su origen de causalidad. ¿Cuándo nace? Dame una fecha. La Biblia se volvió y nació palabra de Dios y es perfecta en esta fecha. ¿Cuándo nace? Desde el momento en que Dios transmite su palabra. Desde el momento en que Dios transmite su palabra. Y queda plasmada, ¿cierto? Y queda plasmada. ¿A qué quieres llegar con eso? Sí. A la pregunta que tú hiciste, mira. Salmos capítulo 19 y Salmos capítulo 119, te los recomiendo esos textos, dicen que la palabra de Dios es perfecta, que alumbra, enseña, guía, dirige, y Dios pide que siempre confíen únicamente en ella. Perfecta. La palabra perfecta en el hebreo es tamine. La palabra tamín de perfección es que no falla. La palabra cuando dice que no falla es porque es infalible. El principio de sola escritura no es desarrollado como un dogma, pero la base del principio de sola escritura, así como la Trinidad, que la Trinidad tiene un concepto
vinculante en la Biblia. A ese mismo concepto vinculante lo tiene el principio de la Escritura cuando uno va a la Biblia y dice, ella es perfecta, lámpara, nos guía, la única que o sea, todo eso nos lleva a entender que ella es la única que tiene ese rango y que goza de esa estructura, Carlos, de esa esencia. Entonces, cuando tú le preguntas eso a Giancarlo, te puede dar una explicación técnica, pero cuando tú vas a la Biblia, la misma Biblia te dice que ella es palabra de Dios, ella misma te lo dice, y tú tienes que tener fe en eso, pues si tú no le tienes fe, tú no crees ni siquiera en Dios. Pero sí, es perspicuo, exactamente, la perspicuidad de la Biblia, ella misma te explica de dónde viene ella. Carlos, me parece muy buen argumento. Déjame entenderte, tú dijiste de que el principio de la sola escritura es tan vinculante como la Trinidad. Si una persona que dice ser cristiana... la Trinidad. No, José Luis, escúchame. No, nada más para entender tu argumento. No es que quiero volver a la Trinidad. Quiero hacer un método socrático. Es que la vinculación yo no lo puse en ese sentido. La vinculación yo lo puse en... Correcto. En el concepto que está en la Biblia. La Trinidad está aquí. No en el término. Mira, escucha, si yo mañana convenzo al mundo evangélico y al mundo protestante, Carlos Veloz, vamos a escuchar a Carlos Veloz que él va a dar un término más bonito. Y yo en vez de yo llamarle principio de la escritura, yo le llamo autonomía fundamental de la escritura y le quité el nombre. Y yo explico el concepto. ¿Qué significa autonomía fundamental de la escritura? Bueno, que ella es la única fuente de autoridad infalible que está para regirnos en materia de fe, moral y conducta, doctrina, etcétera. Y todo tiene que ser filtrado. Yo no estoy cambiando el concepto. Y cuando tú me preguntes, ¿de dónde tú sacas eso? Entonces yo voy a la Biblia y te digo, mira, ella es perfecta, la única perfecta, la única luz, todo eso, y si tú quieres aceptas el entendido que está dentro de la escritura como concepto, igual que la Trinidad. Te dije, cámbiale el nombre a la Trinidad, ponle cualquier nombre ahora. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios existe en 3 personas, pero le vamos a cambiar el nombre persona, pero vamos a ver la distinción. El Padre envía al Hijo, le vamos a poner otra cosa. No cambia el concepto doctrinal. Déjalo que reformule, también entendemos. Una pregunta. Si una persona niega la Trinidad, ¿deja de ser cristiano o sigue siendo cristiano? Deja de ser cristiano. No, o sea, si niega, déjame responderte. Si una persona niega la doctrina de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no que no es cristiano, no, ese es más mundano que el mismo chamuco. Ok. Entonces, siguiendo con la pregunta, si un evangélico niega el principio de la sola escritura, ¿sigue siendo evangélico o ya no es evangélico? Sí, ¿o deja de ser evangélico automáticamente? Dile, Giancarlo, dile. Nosotros jamás vamos a negar el principio de la sola escritura porque el principio es un dogma. Déjame contestar. Preguntas. Pregunta. Porque automáticamente deja de ser evangélico. Pero déjalo responder, que él respondió exactamente. Nada, quería concluir con esto y ahí te demuestro de que no es falacia. No contesté. José, mira, te voy a decir lo que es un dogma. Una verdad inquebrantable, bíblicamente hablando. Si yo abro la Biblia y me dice que el único infalible, que el único que es perfecto es Dios, y yo digo, no, eso es mentira. Dios no es el único infalible y Dios no es el único perfecto. Ya automáticamente yo no estoy inventándome un dogma, yo estoy yendo en contra de la escritura. Porque eso es una verdad inquebrantable, incuestionable, porque ella misma dice, identifica a Dios como lo que Él es en esencia, naturaleza, perfección, que no falla, etcétera. Entonces, no solamente evangélico, no. Si un católico dice, Dios no es perfecto, el perfecto es el Papa. Dios aquí no es... Mira, también se lo va a tragar el chamuco. Entonces, si tú me dices, Veloz, el principio cambia el fundamento en donde se sustenta el principio, yo te digo que no lo puede cambiar. Tú puedes cambiar, vamos a decir, el orden de los factores, pero tú no puedes cambiar la doctrina que está interna para decirte que Dios es la única autoridad infalible. Porque el evangélico que diga, Dios no es la única autoridad infalible, se hace católico romano y le va a besar la mano al Papa. Pero el católico, sí, Carlos, es que tú desarrollas en algunos puntos, sí estoy de acuerdo contigo,
pero a veces tú le metes algo muy picante. Entonces, porque soy dominicano. Pero permítame, el católico no dice de que Dios no sea infalible, pero sí entiendo tu argumento, Sí, entiendo muy sí, bien tu argumento. Niega la escritura ¿Quién dijo? que es infalible. No, pero una cosa. ¿El católico niega la escritura que es infalible? No niega, dice que es infalible. ¿Cómo la fuente va a dar algo que no es infalible si él es infalible? La escritura es infalible, eso todos los católicos argumentan. La escritura no viene de Dios. La escritura viene de Dios, por eso es infalible. ¿Cómo Dios, siendo infalible, te va a dar algo que no es infalible? Dios es infalible, es que yo no dije de que Dios sea falible. Pero tu iglesia dice que la escritura que viene de Dios no es infalible. ¿Quién dice eso? La Iglesia Católica Romana, o por lo menos la gran cantidad de apologistas y filósofos que se están sumando a los católicos romanos. Eso sí, pero yo nunca José, lo que pasa es que, perdón, vamos a hacer un programa para que tú corrijas a los católicos entonces. Rapidito. Lo que pasa es que la palabra, ¿cómo es? Perdón, Giancarlo. A ver, hermanos, yo me despido porque apenas los escucho. Ya yo me tengo que retirar también, yo me tengo que despedir. Bueno, mira, abrazo. José, me comprometo a ti, Francisco y Giancarlo a hacer un programa mañana. Vamos a conectarme la hora que ustedes pueden conectar rápido. Ok, no sé, a mí me llega notificación de tu canal y yo me subo si tengo tiempo libre. Ahora me tengo que ir ya a mi trabajo. No, mira, todos los días a las 4:30 de la tarde, hora del Caribe, República Dominicana. Si no te llega notificación, rompe YouTube y ven para acá, para mi canal. Mañana vamos a juntarnos los cuatro aquí. Que Francisco como que no quedó muy claro contigo. No, quedé claro, pero rapidito, que ya yo sé que tú tienes que cerrar. La palabra que la iglesia utiliza no significa que es inerrante, que la Biblia es inerrante. No es que la iglesia dice que la Biblia no es infalible. Me gusta, ya casi son protestantes. Nos vemos mañana, Francisco. Dios te bendiga. Giancarlo, excelente apoyo, muy buen apoyo. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Mañana nos vemos si el Señor lo permite. Bueno, señores, y ustedes saben, compartan, comenten, suscríbanse, apóyenos. Y qué buen programa, Lo voy a dividir en dos para dejar esta parte ahí tranquilito y retransmitirlo nuevamente porque vale la pena. Para nosotros es un privilegio, ¿verdad?, haber tenido también a estos dos buenos amigos. Y a ustedes, hermanos, nos veremos mañana si el Señor lo permite. El único infalible que da una información infalible y que nos dejó una escritura infalible. En el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo. Que Dios les bendiga. El espíritu suelta, snap, delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad, locura santa. Ganando el combate, soy soldado del rey. No hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el Edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, snap, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate, ya porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente.